Vamos a hablar de esta resolución que ha tomado el Tribunal Oral Federal número 2 sobre Ricardo Jaime, de dejarlo en libertad por lo que fue lo que se conoce como la tragedia de Once, para entender un poco por qué llega esta decisión después de inclusive lo que se había conocido en otros de los condenados respecto a la decisión de la Corte. Estamos en comunicación con Leonardo Menghini, él es abogado de los familiares de la tragedia de Once. Hola Leonardo, buen día. Queremos saber, bueno, primero por la situación de Jaime, por lo que se dictaminó y también por la resolución de la Corte. Bueno, vamos primero por lo que pasó el día jueves, que es realmente también lo más importante. La Corte el jueves lo que hizo fue rechazó los recursos de queja de todos los condenados por la tragedia de Once, salvo Jaime, y dio por cerrado el hecho y con eso quedó ratificado judicialmente con estado de cosa juzgada la responsabilidad en este caso de Schiavi, funcionario del gobierno, Secretaría de Transporte, de los directivos de TVA y sobre todo cómo quedó sentado que la mecánica del accidente, es decir, que los muertos y heridos de la tragedia de Once no fueron el resultado de una maniobra alocada de un maquinista, sino que fueron el resultado de años de robo, de desidia, de abandono de los pasajeros. Esto pasó el jueves. Lo que también pasó el jueves, que dentro de los recursos de queja que analizó y desestimó, revisó el que había interpuesto Ricardo Jaime. Jaime, para que se ubiquen ustedes, fue primero condenado por el Tribunal Oral por el delito de administración fraudulenta. Y en ese momento fue absuelto por el estrago, es decir, por la colisión del tren y el resultado de muertos y heridos. Ustedes tienen que ubicarse de que todos los condenados, en su gran mayoría, fueron condenados por los dos delitos. Claro. Porque el tribunal lo que entendió era que esa administración fraudulenta fue la que generó el estado de cosas en el cual solamente con ese estado de cosas pudieron ocurrir los hechos tan desgraciados. Pero a Jaime, como en ese momento ya no era funcionario, lo absuelve del delito de estrago. Nosotros recurrimos esa absolución y Casación nos da la razón y le impone condena a Jaime por ambos delitos. Sí. En ese momento Jaime ya estaba detenido por otras causas, estaba cumpliendo prisión preventiva y pasa a cumplir esa prisión preventiva, se transforma en efectiva respecto de la condena de Once. Sí. Ahora bien, lo que hace la Corte es entender, hace lugar a un pedido de Jaime y entiende que el delito de estrago, es decir, el hecho dañoso propiamente dicho en cuanto a muertes y heridos, no tiene lo que se llama doble conforme procesal. ¿Qué es el doble conforme procesal? Es que dos tribunales distintos uno imponga condena y otro lo ratifique. En el caso de Jaime, como el Tribunal Oral lo absuelve y Casación lo incluye en ese delito, lo que le estaría, digamos, faltando a Jaime, por decirlo de una manera vulgar, estaría faltando un nuevo fallo que ratifique la condena. ¿Y quién debería fallar en ese sentido? Sí. ¿Cuál de los dos? Tiene que fallar el superior, es decir, tiene que volver a hacerlo Casación. Ahora bien, esto va a volver a la Sala Tercera, que es la que le impuso condena, y la Sala Tercera va a determinar la conformación de esa sala. ¿Por qué? Porque no pueden volver a entender los mismos jueces que entendieron en su momento. Entonces, ¿pero qué pasa? Esta sala ha variado su conformación. Entonces, lo que seguramente pasará es que pedirán nuevas vocalías para completar los tres integrantes de la sala que quedarán conformados solamente a los fines de entender en la cuestión de Jaime. Entonces, doctor, para entender, digamos, lo que determinó el tribunal, el TOF número 2, fue una cuestión procesal, digamos, no volvió sobre lo que ya había definido en cuanto a su culpabilidad. No, a ver, el Tribunal Oral impuso condena y después actúa como tribunal de ejecución. Perfecto. Una vez que está. Entonces lo que hace el tribunal es decir,
como no hay doble conforme a la luz de lo que resuelve la Cámara, que lo hace por un antecedente, y está muy bien que así lo haga, es ajustado a derecho, lo que dice es como se retrotrae la situación, como si tuviera un solo fallo, Claro. entonces no existe el doble conforme, que es lo que habilita la detención de cumplimiento efectivo de la condena. Es paradójico porque, mire usted, si nosotros apelamos ese fallo porque nosotros lo considerábamos responsables también del estrago. Si nosotros no hubiéramos apelado esa absolución por el estrago, Jaime hoy tendría una condena firme por la administración fraudulenta y estaría cumpliendo condena efectiva. Claro. Pero nosotros no perseguimos nosotros no hemos actuado nunca con una cuestión revanchista ni personalizada. Nosotros lo que pretendemos aquí es la verdad. La verdad y que cada uno de los responsables desde su lugar y con su importancia dentro de la responsabilidad general de la tragedia, cumplan la condena. Claro. Si Jaime tiene que esperar, si nosotros tenemos que esperar que un nuevo tribunal le imponga condena, lo vamos a hacer, porque nosotros lo que estamos buscando es darle a este proceso un cierre ejemplar como el que ha tenido, porque hoy por hoy tenemos firme la materialidad de los hechos, firme la responsabilidad de los funcionarios en cuanto a que hubo una administración fraudulenta. Eso ya no se puede discutir, se robaron la plata. Firme la cuestión como cosa juzgada en cuanto a cómo fue la mecánica del accidente y que no tuvo que ver con una maniobra alocada del maquinista, sino que ese tren no frenó, y que cuando ese tren no frenó impactó contra un parachoque que estaba en malas condiciones, y a partir de ahí se desencadenaron un montón de sucesos que no tienen que ver con la colisión en sí, sino que tienen que ver con el servicio, cómo estaba siendo prestado, con la estructura de ese tren, que ese tren nunca tenía que haber circulado y demás circunstancias. Entonces, eso no va a poder ser discutido. Lo que tendrá que discutir Casación es si lo que hizo Jaime cuando fue funcionario antes de la tragedia generó las condiciones para la tragedia. Ya lo dijo, en un momento ya dijo que sí. Seguramente la sala que venga no va a hacer otra cosa que ratificar, y ahí sí tendrá doble conforme, y Jaime seguirá detenido, porque Jaime estos días va a estar detenido porque está a disposición de otros tribunales, porque tiene preventiva por otras causas de las que nosotros no somos partes y no me corresponde a mí hablar sobre ellas, pero Jaime va a seguir detenido y nosotros confiamos. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros le vamos a empezar a exigir a la justicia? Que a la luz de todos estos hechos actúe con mayor celeridad que lo que fue la vez anterior. Porque cuando fue la vez anterior, la Sala Tercera de Casación, que dictó un fallo también ejemplar en su momento, se tomó 2 años y medio en hacer ese fallo. Y está bien, era un juicio muy voluminoso, con una gran cantidad de acusados, con un montón de recursos que debían ser analizados, pero en ese momento eran 21 recursos. Aquí es uno solo. Es uno solo, claro. Es uno solo, que además de ser uno solo, es un fallo que tiene también el antecedente de la Corte, que ya dijo cómo son las cosas. Entonces hay que simplemente analizar la cuestión de Jaime en relación con el estrago, porque la administración fraudulenta sí tiene doble conforme. Y doctor, si esta nueva Cámara fallara a favor de Jaime? Si fallara a favor de Jaime nos iríamos nosotros en queja. Pero la justicia tiene esas cuestiones procesales tan difíciles de entender para la gente, porque ahí se desencadenaría una sucesión de hechos bastante compleja. Nosotros tendríamos que ir en queja en busca de un nuevo doble conforme, y pasaría muchísimo tiempo además. Porque bueno, es un poco, no sé si está metido, pero es un poco lo que pasó en Callejeros, por ejemplo, ¿no? En Callejeros pasó exactamente lo mismo. En el caso de Callejeros, desgraciadamente, también hubo una distinta interpretación sobre los delitos que conformaban la condena, y fue Casación la que tuvo que volver a expedirse en relación con un delito. Pero ¿cuál es el problema? Aunque haya uno de los dos delitos, y en Casación, y en Cromañón pasó exactamente lo mismo, aunque algunos de los delitos de los que se imputaban sí tenían doble conforme, como la condena que se impone es única, es una condena que valora
en concurso real, bueno, un término muy técnico, pero digamos que son 2 delitos cuyas máximos se suman, sus máximos de condena se suman, entonces se pone una pena única y no se dice es tanto por un delito, tanto por otro. Entonces el fallo es un fallo único. Lo que no se puede discutir a esta altura es que uno de los delitos sí ya tiene doble conforme, se tendrá que revisar el otro e imponer condena en función de lo que se decida. Bueno, pero Así lo importante... que, igualmente sí. le digo lo siguiente, vamos a suponer que Ricardo Jaime es absuelto por el delito, cosa que no creo, pero vamos a suponer que sí, que es absuelto por ese delito. Nosotros tal vez podríamos analizar en su momento, si dejamos firme, quedaría detenido por la administración, por la condena que le impone la administración fraudulenta, y si no, apelaríamos y vería cómo resuelve el tribunal. Pero ya es un vericueto legal que tal vez son tecnicismos que a veces escapan a las partes, que tienen que ver con la garantía del debido proceso, pero que en ningún caso van a hacer dudar sobre la responsabilidad que tiene Jaime ya en la administración fraudulenta, y que lo hace a su vez responsable de las muertes, porque el fallo que dejó firme la Corte determinó, digamos, a la luz de lo que resolvió en su momento el Tribunal Oral y lo que confirmó después Casación, que la administración fraudulenta es lo que creó las condiciones para la muerte. Entonces, aunque el estrago en sí tiene sus penas indiferentes, los responsables de la administración fraudulenta también son responsables de las muertes, aunque después finalmente no tengan condena por eso. Y no solo y lo tienen también quienes fueron todos los integrantes de ese gobierno que consintieron una administración fraudulenta a la luz de los ojos de cualquier ciudadano común estaba ocurriendo. Sí, y que impulsaron tanto tiempo y de hecho operaron también tanto para que esta causa se inclinara hacia el otro lado, ¿no? Hacia pensar que había sido una maniobra loca de una persona irresponsable, de un maquinista, ¿no? Hasta la semana pasada tuvimos falsas denuncias de que el maquinista había confesado la desactivación de los frenos, una mentira que no tenía ni sentido, porque todo lo que sabemos de la causa sabemos que se estaba refiriendo a un dispositivo que activaba un freno que Córdoba igualmente activó. Lo que pasa que desgraciadamente ese tren no tenía que haber circulado, no tenía los frenos como decía, y bueno, y pasó lo que pasó, pero está aprobada la disminución de la velocidad del tren. Eso quiere decir, si el tren entró a 26 y impactó a 20, eso quiere decir que en el medio hubo una desaceleración producto de un freno. Entonces, o sea, por más que digan lo que digan, ya no lo pueden decir. La Corte el jueves, en un fallo histórico, dijo concretamente que la tragedia de Once, los muertos son responsables de la negligencia, de la defraudación, del robo del dinero y del estado en el que circulaba el tren Chapa 16. Y por eso Schiavi hoy tiene condena firme, y era el secretario de Transporte, el mismo cargo de Jaime. Jaime era el antecesor, pero lo que dice Casación, y esto es muy importante que la gente lo entienda, es que en el fallo que le impuso la condena a Jaime, y cuando revoca el fallo del Tribunal Oral, lo que dice Jaime es que si bien Schiavi pudo modificar lo que había hecho Jaime y no lo hizo, lo cierto es que lo que Jaime hizo llegó sin modificaciones hasta el 22 de febrero. Entonces, el deterioro era tanto. Exacto, o sea, las condiciones las creó Jaime. Y Schiavi, pudiendo modificarlas, no las modificó. Por eso Casación determinó que son los dos los responsables del estrago. Por eso nosotros estamos tranquilos. Y si bien esto es un golpe, después de la sensación de tranquilidad que nos dio que la Corte nos dé la razón, estamos confiados en que la sala que intervenga en Casación no va a poder desconocer estos antecedentes y va a volver a condenar a Ricardo Jaime y va a tener que cumplir prisión por la tragedia de Once.